Déjeme plantear una pregunta ingenua, que no por ingenua imposible. Al ver tanta insistencia de Donald Trump por construir su muro, que incluso prefiera dejar sin comer a casi 1 millón de familias del propio Estados Unidos, sin duda tiene miedo de algo. Hay 2 respuestas a esto. La más obvia y la que todos apuntan es que lo hace por estrategia electoral, no fallar a su promesa para no perder a sus electores. Pero aquí viene mi pregunta ingenua. ¿Es posible que Donald Trump tenga miedo de que en el 2050, cuando los blancos serán minoría, los mexicanos e hispanos se apoderen del territorio que Estados Unidos le quitó a México? Más aún, que haya un plan tipo Siria en América Latina y la inteligencia esté viendo una invasión migratoria en los próximos años. En Siria se desplazaron 12 millones. Soy Roberto de la Madrid y esto, usted lo sabe, Detrás de la Razón. Trump no aprueba el presupuesto del gobierno si no le dan 5.000 millones de dólares para construir su muro. Por lo tanto, tiene a más de 800.000 empleados sin cobrar su salario y amenaza con dejarlos más tiempo así. Estaremos fuera por largo tiempo a menos que los demócratas regresen de sus vacaciones y regresen al trabajo. Estoy en la Casa Blanca listo para firmar. La mayoría de los empleados del gobierno están en sus casas, pero muchos están forzados a trabajar y sus cheques están en blanco. Decenas de áreas están paralizadas. Los tribunales, servicios vitales de transporte, parques nacionales, principales aeropuertos, embajadas y consulados de todo el mundo. Nothing but foolishness from the President of the United States using hard-working federal workers, employees of the federal government as pawns. We want to work. We want to work. Pero Trump insiste que vale la pena este sacrificio, porque el muro contra México es vital y parte de su misterioso plan. Tengo un plan para el cierre. Pero para comprender ese plan tendrían que comprender el hecho de que yo gané las elecciones y prometí seguridad y protección para Estados Unidos. Parte de esa promesa era un muro en la frontera sur. Las elecciones tienen consecuencias. ¿Plan? ¿A qué le tiene miedo Trump? ¿Podría ser que Trump tenga miedo a que los mexicanos recuperen el territorio que Estados Unidos les quitó? Para el 2050 se prevé que los mexicanos, descendientes de mexicanos, la comunidad hispana, sean más de 100 millones en Estados Unidos. ¿Por qué nos matan? Lo más grave para Trump es que en el 2050 los blancos serán minoría. Mexicanos, hispanos y asiáticos dominarán el pastel demográfico. Tengo un plan para el cierre, pero para comprender ese plan tendrían que comprender el hecho de que yo gané las elecciones y prometí seguridad y protección para Estados Unidos. Parte de esa promesa era un muro en la frontera sur. Las elecciones tienen consecuencias. A great border wall. I very calmly said, if you're not going to give us strong borders, bye-bye.
repetimos a propósito ahí la declaración de Donald Trump para insistir en que algo nos está diciendo. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón. Muchísimas gracias a usted por siempre estar en sintonía con nosotros. Cada vez más cientos de miles de seguidores ahí en YouTube. Gracias, se lo agradecemos mucho. Y mire usted, me manda el maestro Alfredo Jalife, el doctor Alfredo Jalife, que usted conoce, que es colaborador de este programa también y reconocido analista mundial. Alfredo Jalife, su nuevo libro se llama El desorden global en la era post-Estados Unidos, de Alfredo Jalife Ramé. Se lo recomiendo, lo vamos a acabar de leer y sin duda esto es algo muy importante si usted quiere entender lo que está pasando en el planeta. Muchísimas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos aquí en el video wall. Fernando Cocho, experto en temas de inteligencia allá en España, y Fernando Rueda, periodista y escritor en Madrid. Gracias a los dos, Fernandos. Buenas noches aquí en Teherán. Fernando Rueda, comienzo contigo. A ver, como dije, hay dos hipótesis. Una que parece obvia, que es no fallar a su promesa electoral de campaña, y la otra, mi pregunta ingenua, pero no imposible. Quiero empezar primero con esta pregunta ingenua y después analizamos lo otro, ¿no? Viendo que parece una super necedad y que prefiere dejar sin comer a 800,000 estadounidenses y que quiere el muro a toda costa, quitando el capricho y el interés electoral, mi pregunta ¿es posible que Donald Trump tenga miedo de que para el 2050 los mexicanos e hispanos se apoderen por lo menos del territorio que Estados Unidos le quitó a México cuando los blancos sean la minoría? Por favor. Yo creo que eso no entra dentro, eso que plantea no entra dentro de los planes de Trump. Para Trump lo único que importa es el momento presente, lo único que importa son los 6 últimos años, es decir, volver a ganar las elecciones y poder repetir y poder llevar a cabo su plan. Si esta promesa la hubiera hecho en su segundo mandato, le daría igual porque él se iba a ir. Él lo único que tiene son intereses económicos, lo único que tiene son el deseo de cambiar el mundo y el deseo de convertir Estados Unidos en una potencia hegemónica per secula seculorum. Y lo que pueda pasar, créeme, lo que pueda pasar en 2050, yo creo que a Donald Trump le da exactamente igual. Bien. Fernando Cocho, gusto en saludarte. Parto yo de para hacer esta pregunta ingenua, parto yo de la idea de que Trump es un magnate que no necesita el dinero y que conoce el poder desde hace mucho y que por eso fue elegido por los neocones o los neoconservadores, no para beneficiarse personalmente, sino para configurar una nueva geopolítica. Te repito y te pregunto, ¿es posible que la necedad de Trump no sea necedad y sea un plan a largo plazo, dada las proyecciones demográficas de los blancos que serán minoría, y entonces además se prevea una gran ola de futura migración que se desataría en el intento de controlar países con guerras económicas, con sanciones o con apoyo a insurgentes armados, tal como se hizo en Siria? Por favor. Bueno, yo creo que, como bien dices, la necesidad de Trump va más allá de lo que, como dice mi tocayo, vaya más allá de los que son los 6 años que a él le importa hoy por hoy renovar en su mandato. Pero no olvidemos que esta política que Donald Trump intenta con el muro ya se hizo en los años 30 por parte de la presidencia del gobierno, por parte de Eisenhower, para evitar la pérdida de poder de los blancos, de los WASP, respecto a otras minorías étnicas de inmigración, enterrándoles en la isla de Ellis. No olvidemos que esta política es literalmente calcada de la época de los años 30, donde emigrantes italianos, irlandeses, alemanes fueron deportados a la isla de Ellis, centrados en campos de concentración o expulsados, expatriados a sus países. Yo no creo que Donald Trump tenga más capacidad de mirar más allá de una semana en su vida, pero sí es cierto que cuenta con el apoyo del no solo neocons, sino también de la white trash, de la basura blanca, y de los rednecks, de la gente ultraconservadora del centro de Estados Unidos, básicamente. No olvidemos que en la frontera de Estados Unidos con México, la única población, la única ciudad que se beneficia económicamente de ese intercambio migratorio es San Diego. Todas las demás ciudades de la frontera con México son
las que se benefician personalmente en México de Estados Unidos. O sea, la balanza económica no está nada clara en este caso. El caso del muro va más allá de un problema meramente de promesa electoral, que es correcto, la prometió y lo quiere cumplir, sino va más allá, va a una intencionalidad geopolítica. Pero ese muro afecta, de un informe de la propia Universidad de Arizona de Migraciones norteamericana, de más de 400 páginas, que desgrana desde la migración, la seguridad, el narcotráfico, la migración ilegal, desmontando uno a uno los argumentos de Trump, en el que no habría una mayor inmigración, por supuesto no habría mayor seguridad porque las redes de narcotráfico han bajado en un 25% en el año 2015 y 2016, con lo que al final el programa es un programa a más largo plazo. Suyo no, porque no va a estar, da igual que esté 6 años, da igual que esté 10 años, va más allá. Es un programa geopolítico diferente. Fernando Cocho, sigo contigo. No me contestaste la otra parte de mi pregunta. Y bueno, como dices, Donald Trump quizá no pueda ver más allá de una semana, pero detrás está la inteligencia de Estados Unidos y hay mucha gente detrás de él. ¿Es posible que estén previendo una desestabilización en América Latina al ver estas sanciones contra Venezuela, al pedirle a Bolsonaro de Brasil que se una en un frente contra todos los países que piensen diferente, como el socialismo del siglo XXI o como las ideas de Cuba o Nicaragua? ¿Hay la posibilidad remota, pero aunque sea remota, posibilidad de que haya una desestabilización económica grande en América Latina provocada por Estados Unidos, ya sea armando a rebeldes, desestabilizando países, controlando los grandes recursos de Venezuela, y esto provoque una migración? Ya pasó, no estoy diciendo cosas inventadas, ya pasó con Siria, Europa se inundó de migrantes. ¿Hay posibilidad de esto, Fernando Cocho? Hay analistas que dicen que sí, hay analistas que dicen que no, nadie tiene la bola de cristal. El histórico forecast de lo que ha ocurrido en las intervenciones de Norteamérica, ya sea visto como patio trasero Hispanoamérica o no, van en algunas direcciones en esa ocasión. El hecho de que unan a Bolsonaro es precisamente para hacer una tenaza, como ya se hizo en la década de los 70 con otros países como Argentina, como Chile, etcétera, intentar evitar una contrapartida política y económica. Pero yendo más allá, respondo a tu primera parte de la pregunta, sí, puede haber una estructura geoestratégica, geopolítica. Por defender o delatar posiciones como esta, hay analistas en España que han sido censurados públicamente y que les ha costado muy caro su silencio social. ¿Ah, sí? Fernando Rueda lo sabrá perfectamente. Grandes geopolíticos en España, que les ha costado muy caro su trabajo el decir posiciones de este tipo. Yo no estoy en la cabeza de Donald Trump ni estoy en la cabeza de la inteligencia norteamericana, que, como ya sabemos, muchos de sus analistas han abandonado su propio gabinete y han decidido no trabajar. Hay más de 1.500 analistas y expertos que han abandonado las líneas de Trump por su línea geopolítica, y no precisamente liberales, no precisamente gente de izquierda, sino gente conservadora, y que ha decidido abandonar por esa radicalización. No estoy en su cabeza, no tengo datos suficientes, me remito a los análisis documentados de universidades norteamericanas. Bien. No de universidades extranjeras. Fernando Rueda, si tienes alguna réplica, me encantaría escucharle, si no te hago la pregunta. Suponiendo que lo del muro pues no tiene nada que ver con la composición demográfica, yo te pregunto, ¿qué es entonces un capricho, una estrategia electoral para no fallar a su promesa y no perder sus votantes, o una verdadera tontería, porque ni eso, se están enojando mucha gente, conservadores y no conservadores, porque no cobran sus salarios? A ver. Vamos a ver, Donald Trump es una persona cuyos actos hasta ahora, en estos 2 años, y esto lo dicen los grandes analistas y sobre todo los analistas estratégicos, no han tenido nunca una justificación que no fuera mirarse el ombligo. Para eso es muy importante tener claro cómo empieza este conflicto. Este conflicto empieza en diciembre, cuando Donald Trump dice que cree que se puede negociar el presupuesto. Incluso sorprende, dicen, hombre, pero si por primera vez en 2 años va a negociar. Y
se empiezan a mover los conservadores, los demócratas y tal para llegar a un acuerdo. En ese momento es cuando se producen las críticas durísimas contra él de precisamente los periodistas y los medios que le apoyan incondicionalmente. Gente que le dice que es un patán, que va a pasar 4 años en la Casa Blanca sin pena ni gloria, y le dan hasta en el carnet de identidad. Entonces él, como primera reacción, dice, bueno, es que yo voy a construir el muro, si hace falta, con el ejército. Imaginaros a los soldados americanos construyendo un muro, bueno, tremendo, ¿no? Entonces es cuando James Mattis, el jefe del Pentágono, le dice que ni en broma, que es que eso sería incluso anticonstitucional. Y entonces Trump, en esta verborrea que le caracteriza sin sentido, dice, bueno, pues voy a sacar a las tropas de Siria y de Afganistán. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Pero es que él es capaz, con tal de quedar como que tiene la razón, de hacer eso. La conclusión fue, como ha dicho mi colega antes, que el jefe del Pentágono, nada sospechoso de ser izquierdista, presentó su dimisión y se largó. Y entonces Trump, que tiene una obsesión por quedar con la razón, decretó el cierre. El cierre es una medida que está ideada precisamente para que haya un acuerdo entre el Parlamento y el presidente. Pero él no, él le da todo, le importa todo 3 pimientos, y lo único que pretende, por eso es en realidad esa medida, lo único que pretende es demostrarle a su votante ultraconservador, a su votante que está a favor, que es un poco racista, machista, decirle que él va a triunfar por encima de todo. Bien. Y lo malo es que yo creo y espero que no lo consiga. Pues seguramente, Fernando Cocho, los votantes de Donald Trump son unos ignorantes, no quiero ofenderlos, porque los propios medios de Estados Unidos y las propias investigaciones oficiales pues señalan que no hay ninguna crisis, y por eso es que me hace dudar en el misterio del muro, ¿no? Porque Donald Trump dice que hay una crisis en la frontera y que se están pasando, y aquí yo tengo las cifras, dice en este año que acaba de pasar hubo 396.579 arrestos en la frontera, en el 2017 303.000, si bien la cifra subió, estas cifras son las más bajas en la historia. Por ejemplo, en la década pasada eran millones, en el 2006 eran más de 1 millón, en el 2000 casi 2 millones y hoy tan solo son 400.000. ¿De qué crisis está hablando Donald Trump? Bueno, vamos más allá incluso. Yo que he tenido la inmensa fortuna de poder vivir en México y en varias partes de México, en Michoacán, pero también en la frontera, en Tijuana, se puede comprobar que hay un sentimiento de desbalance económico. Es cierto que los votantes de Trump no es que sean incultos como tal, sino que tienen una cultura muy sesgada, muy de redneck, muy ultra tradicionalistas, ultra conservadores, de una manera muy concreta. Pueden ser lo que son anglosajones ultras, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y son votantes que miran hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Insisto que esta política, similar con otros medios, ya se hizo en la década de los años 30 contra ciudadanos norteamericanos que ya estaban aquí para evitar precisamente esa inmigración masiva, en este caso de Europa, hacia Estados Unidos. Se detuvo a miles de alemanes, de austriacos, de italianos, de irlandeses, de mexicanos, y se les expulsó a la isla de Ellis, y de la isla de Ellis se les expatrió. Gente que ya tenía trabajo y tenía hijos. Yo no acabo de concebir exactamente cuáles son las intenciones de Trump, más allá, como dice mi compañero, de mantenerse en la Casa Blanca 4 años más, o de dar servicio con esa verborrea que le da a sus votantes más inmediatos. Pero el conflicto en Estados Unidos, sobre todo en la frontera, es muy latente. No se puede decir a un estado como el mexicano, un país como México, que es el país con mayor delincuencia del mundo, y prácticamente a empresarios como Carlos Slim, escupirles a la cara. Eso tiene un precio geopolítico y geoeconómico muy importante. México es un estado que está en crisis, pero cuidado, es una potencia económica muy importante. Recordemos que está en el Tratado de Libre Comercio. Y de ahí viene que muchos de los propios funcionarios norteamericanos, sobre todo de los estados del sur, que están limítrofes, estén francamente preocupados por la balanza económica. Si mañana expulsara a todos los inmigrantes ilegales de Estados Unidos, probablemente la economía norteamericana, como ya en una película de la década de los 90 surgió,
se colapsaría en 24 horas. Bien. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Fernando Rueda, de acuerdo a tus análisis, danos una especie de mapa pronóstico. ¿Tú crees que Donald Trump cederá y aceptará no tener el muro? Más que tú dices que es un obstinado. A ver. Yo creo que él no pase lo que pase en los próximos días, en las próximas semanas, él va a seguir empeñado en conseguirlo, porque a las próximas elecciones se tiene que presentar con este muro, porque él ha cometido el error de identificar seguridad con el muro, y el muro no da seguridad a Estados Unidos, pero como él ha convencido a esos votantes ultraderechistas de que es así, él va a seguir. El problema es que ahora mismo no tiene una solución clara. Él incluso llegó a hablar de decretar la emergencia nacional y hacerlo de alguna forma a la fuerza. Lo que pasa es que Trump está en un país en el que, aunque él tenga mucha capacidad en algunos terrenos de ejercer de dictador, la realidad es que la división de poderes que tanto le molesta funciona, ¿no? Y por un lado el Congreso le va a parar ese muro, pero por otro lado él sabe que no puede decretar la emergencia nacional, porque aunque lo llevara adelante, ese tema iría a los tribunales y los tribunales se lo impedirían. Bien. Con lo cual yo me temo que vamos a estar 2 años en el que él lo va a seguir intentando, pero no creo que el Congreso apruebe, más ahora con una mayoría demócrata, invertir 5.700 millones de dólares en algo que realmente no sirve para nada. Bueno, Fernando Cocho, yo te pregunto, ¿lo dejarán dañar al país? Porque hasta este momento ya van 3.000 millones de dólares de pérdidas por el cierre del gobierno, y se prevé que en las próximas semanas alcance los 5.000 millones de dólares, lo mismo que pide para su propio muro, o sea que está saliendo más caro, como decimos en México, el caldo que las albóndigas. ¿Tú crees que lo dejen continuar? Porque esto sin duda va a dañar la economía de Estados Unidos, y todos los 800,000 empleados que están protestando, yo creo que se acercaría más a un impeachment, ¿no? ¿O lo van a dejar seguir? ¿Cuál es tu pronóstico? Y nos vamos un minuto, por favor. Menos de un minuto. Yo creo que no le van a dejar seguir. Él va a seguir en sus 13. Como bien dice, solo hay una salida, que es el impeachment. Yo tengo muchos amigos funcionarios norteamericanos con los que hablo prácticamente todos los días, y la desesperación es tremenda. Lo va a intentar, va a buscar estratagemas de no me dejan y demás, pero no creo que lo pueda conseguir, porque como bien dice mi compañero, el propio establishment norteamericano está muy estructurado y no le va a dejar continuar. Es imposible, es imposible. Oye, Fernando Cocho, ¿y los demócratas qué papel juegan en todo esto? Bueno, los demócratas están en otra guerra. Los demócratas están en una guerra de intentar volver a recuperar el prestigio que han perdido por otras historias, la rehabilitación del Obamacare, por ejemplo, o la pérdida de apoyo en las clases más trabajadoras, que estaban muy abandonadas y que Donald Trump con el populismo les ha conseguido recuperar. Están en otra guerra. Ellos evidentemente quieren volver a gobernar, pero son conscientes de los errores que han cometido por su propia mala estructura en lo que es labor social. Hacer las cosas demasiado rápido en un país que es liberal económico, capitalista, y que no lo ha podido digerir tan rápidamente. Pues muchas gracias, Fernando Cocho, Fernando Rueda. Gracias a los dos. Un abrazo de inicio de año, atrasado, pero feliz 2019 a ustedes y a toda su familia. Dios los bendiga mucho. Gracias, Fernando. Igualmente. Yo cierro con estas palabras alentadoras de superación personal, pues prácticamente para todo. Les diré, para mí, la segunda cosa más importante después del amor. En lo que hagas, nunca te rindas. No te rindas, no permitas rendirte. Si hay un muro de concreto frente a ti, atraviésalo, vénselo, rodéalo, pero siempre cruza al otro lado del muro. Esto lo dijo Donald Trump en 2004 en una conferencia a los jóvenes. Ahí se las dejo. Buenas noches.